Muy buenos días con los estudiantes del cuarto y quinto año de secundaria. Reciban los saludos calurosos de nuestro colegio Basili. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de historia en lo que respecta a Revolución Francesa. ¿Ya? Bien. Eh, Hay que entender por revolución es cambio estructural del sistema, a nivel social, político, económico y cultural, ¿no? La revolución, el término revolución es transformación. Hay que identificar tipo de revoluciones, ¿ya? La revolución francesa no es igual que la revolución rusa, la revolución china, la revolución mexicana. La revolución francesa viene a ser, es el proceso de transformación de la estructura feudal impulsado por la burguesía. Ahí está la definición correcta. Quiere decir que esta revolución va a estar impulsada por la burguesía, ¿ya? Vamos a recordar lo siguiente. Estamos hablando en el contexto de Francia. Francia se encontraba en un modo feudal donde la iglesia, donde los reyes, la nobleza, estaba instaurado por un gobierno de monarquía absolutista. La burguesía estaba despojada, desplazada, ya, por lo que va a buscar eh, derrumbar al sistema feudal con apoyo del campesino. Ahí dice bien claro, mira, ¿ve? Con el apoyo de los campesinos, con el objetivo de eliminar el antiguo régimen, ¿no? La burguesía buscaba llegar al poder, por lo tanto, hay que recordar de que esta revolución va a ser con apoyo del campesino. En todas las revoluciones va a ser apoyo del campesino, del proletariado. Sin embargo, cuando la burguesía llega al poder, ¿crees que se va a acordar del quien apoyó? No. Hoy en día vivimos en un sistema capitalista donde la burguesía tiene el control, ¿no? Y cómo estamos, pues, los, la gente más humilde, los más pobres, ¿no? Bien, ahí está la definición. El contexto se va a desarrollar ya en Europa. Inglaterra estaba desarrollando la primera revolución industrial, por lo tanto el desarrollo de la economía, el desarrollo económico de la burguesía inglesa estaba en apogeo, ¿no? Vamos a tener como reyes a Luis y su esposa María Antonieta, ¿ya? Las causas, va a haber a nivel, va a haber una crisis del sistema feudal, se genera una guerra de los 7 años, se da también la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Aumento de los impuestos al tercer estado. Esto va a ser perjudicial para los burgueses, porque los burgueses estaban ahí. Ahorita vamos a explicar los estados. Los estados son las sociedades. Cuando hablamos de sociedades, es que Francia estaba regida en tres categorías o tres clases sociales. El primer estado estaba eh, los reyes, en el segundo estado estaba la nobleza, y en el tercer estado estaba la burguesía y el campesinado. Por eso había aumento y perjudicaba, ¿no? Derroche económico en el Palacio Versalles, ahí vemos una foto del palacio, ¿no? Todo eso fueron causas. Ahí tenemos los estados, ¿ves? Los estados, perdón, me estaba confundiendo. En el primer estado estaba el clero, la iglesia. El segundo estado estaba el rey y la nobleza. Ahora, pero todo esto correspondía a la clase dominante. La burguesía, en este contexto, quería estar aquí, pero estaba desplazado en el tercer estado, clase dominada conjuntamente con los artesanos y los campesinos. Por lo tanto, esta va a generar derrumbar a ellos y que haya un cambio de sistema, ¿no? Y lo va a conseguir, ¿no? Vamos a ver su proceso, ¿no? Ahí está. Entonces, en Francia se desarrollaron tres clases sociales, o se le llamó sociedad estamental. Primer estado el clero, segundo estado el rey y la nobleza, y tercer estado la burguesía, artesanos y campesinos. Ahí tenemos
¿Quién estaba a la cabeza en este contexto? Estaba el rey Luis XVI de dinastía Borbón, ¿ya? La burguesía estaba marginada políticamente, ¿no? Era una dictadura monárquica absolutista, ¿no? De Luis XVI y su esposa María Antonieta. ¿Qué va a impulsar? ¿Qué es lo que va a surgir? A nivel ideológico, la burguesía va a generar un movimiento filosófico importante en la época, la burguesía. Los principales burgueses de la época, como Rousseau, Montesquieu, Diderot, Voltaire, ¿no? Van a generar un movimiento filosófico llamado la Ilustración. Van a irradiar por el pueblo que en Francia debe existir igualdad, libertad y fraternidad, que viene a ser también derecho. Rousseau, por ejemplo, va a escribir el contrato social, donde se hablaba que pues, el rey no debe, en este libro, el contrato social, el rey planteaba, debe estar supeditado al Estado mediante una constitución. Montesquieu se hablaba del espíritu de las leyes. Aquí Montesquieu redactó la forma como debe gobernarse en un país. No debe tener un poder absoluto en una sola persona, sino debe estar en tres, ¿no? Él habló de la separación de poderes. Voltaire, las cartas filosóficas, y Diderot, una gran enciclopedia, la enciclopedia, donde se escribía una serie de artículos, ¿no? Empezamos con el proceso. Ya se había gestado este movimiento de ilustración importante. Entonces, el proceso se inicia en dos etapas. Una etapa monárquica, donde la burguesía va a buscar llegar al Congreso, ¿no? Y luego ya la fundación o la instauración de la etapa republicana, ¿no? La división del gobierno en tres poderes. Entonces, Luis XVI va a convocar a una reunión de estados generales, ¿no? El objetivo era generar una reforma tributaria. Se va a aplicar el voto estamental. Quiere decir de que, por supuesto, cuando se va a aplicar un voto estamental va a haber mayoría, ¿no? Porque estaban los votos de parte del clero y el segundo estado de parte de los reyes y la nobleza. Entonces, va a haber una oposición, porque la burguesía va a decir, eso va a ser un fraude, porque la mayoría lo tiene el Estado estamental 1 y 2. Entonces se genera ahí una oposición. Por lo tanto, la burguesía logra que se forme una asamblea nacional. Esto se va a formar en el juramento del Salón de la Pelota en el Palacio de Versalles, ¿no? Ahí se genera una oposición de los burgueses, formando una asamblea nacional en contra de lo que de esta reforma tributaria, ¿no? Y que la forma no era que se haga por voto estamental, ¿no? Sino que digamos, haya una participación popular, decían los burgueses. En esta sala del Palacio de Versalles, entonces, la burguesía va a generar una asamblea constituyente para redactar una constitución. Quienes se van a oponer va a ser el rey, por lo tanto sacan tropas militares por la situación que se estaba generando. Por lo tanto, la burguesía impulsa la toma de la Bastilla, ¿no? Se forma la Guardia Nacional Lafayette, una guardia para reprimir, digamos, la toma de la Bastilla, ¿no? Que la burguesía con el campesinado va a generar. Por lo tanto, se genera el gran miedo, ¿no? Llamado el gran miedo, porque el pueblo, pues, conjuntamente con los burgueses, no van a permitir, ¿no? Hay una caricatura de lo que pasaba, la situación del clero, ¿no? Y ahí tenemos, mira, la clase caricatura de la época, ¿no? El pueblo, y estaba la nobleza, el clero, con miedo, ¿no? Entonces, la burguesía va a establecer una monarquía constitucional, quiere decir que el rey se debe supeditar a una constitución,
y esto se establece en 1791, ¿no? Se eliminan privilegios feudales, se elimina la servidumbre y se genera la constitución civil de clero. Quiere decir que el clero ahora va a estar, digamos, supeditado a una constitución. Aquí va a haber una revuelta, no van a aceptar. A esa revuelta se le llamó la revuelta de los privilegiados, ¿no? Y finalmente se declara a nivel de toda Francia y del mundo la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. De mi punto de vista muy personal, hay que recordar de que había intereses de parte de la burguesía, ¿no? Esta Declaración Universal del Derecho del Hombre y Ciudadano está supeditado a que todo hombre tenga pues derechos, ¿no? Y aquí, ¿sabes quiénes se cogen, jóvenes? Se cogen pues los sicarios, la gente que delinque, ¿no? Tú has visto, ¿no? El policía a veces agarran a un ratero, no lo pueden golpear, ¿no? Porque él dice que tiene derechos. Imagínate, ¿no? Mata a una persona, ¿no? Lo tienen que procesar recién, ¿no? Eso está ahí en esa declaración, ¿no? Entonces, la gente que delinque, los corruptos saben que tienen, pues, este derecho universal, ¿no? Y hay que ver su contexto, cómo se creó, ¿no? Seguimos. Finalmente, la burguesía ya había generado la asamblea constituyente, se había ganado mucho terreno y finalmente empieza ya a establecer la asamblea legislativa. ¿Qué es la asamblea legislativa? Es legislar, ¿no? Se van a formar clubes políticos o grupos políticos. Los principales van a ser, pues, los fuldenses, los jacobinos, los girondinos, ¿no? Esos son los tres grupos políticos que van a buscar, pues, los fuldenses de ideas todavía monarquistas, los jacobinos era una pequeña burguesía radical, la más fuerte, y los girondinos era una burguesía moderada, ¿no? Finalmente, quienes van a establecer y, digamos, van a tener mayor popularidad para ganar va a ser el partido político de los jacobinos, ¿no? Con Dante Robespierre en la cabeza, ¿no? La república se funda entonces con los jacobinos en su etapa llamada la convención, aquí, la convención, ¿no? Uno de los planteamientos de parte de los jacobinos, porque su movimiento se llamó el régimen del terror, va a ser la ejecución de Luis XVI, ¿no? Aquí miren, la guillotina. Inglaterra promueve las coaliciones contra la revolución, ¿no? Sin embargo, ya se había generado, ¿no? La revuelta del campesinado, ¿no? Al ejecutarse a Luis XVI, pues se genera todo un desborde, ¿no? Aquí tenemos los principales en Rousseau, Montesquieu y Diderot, ¿no? Ahí tenemos, se genera el régimen del terror rojo a cargo de Dante Robespierre jacobino. A todo aquel que estaba en contra de la instalación de la república era muerto en la guillotina, ¿no? Ahora, la guillotina también tiene una anécdota, ¿no? Esta guillotina fue creada a nombre del doctor Guillón, ¿no? Y a nombre de ellos se generó esta forma de aniquilar a los opositores, ¿no? Se establece un comité de seguridad general, se establece el calendario revolucionario, culto a la razón, ¿no? Y se lucha contra la represión a movimientos campesinos, ¿no? Que también buscaban, pues, hacer la contraparte o la lucha interna. Se financiaban movimientos para que derroten a Dante Robespierre, pero su movimiento fue más fuerte, ¿no? Su instalación de la República fue muy cruel, ¿no? Murieron muchas personas, ¿no? Por lo tanto, va a haber la oposición que eran los girondinos, ¿no? Los girondinos
fue la posición de los girondinos, del otro partido político, donde pues van a buscar que se continúe la república, pero ellos decían bajo una política pacifista. A ellos se le llamó el terror blanco, ¿no? ¿Cómo lo sacan del poder? Con la llamada reacción terminodiaria o 9 del termidor, ¿no? Va a ser una situación donde los girondinos desplazan a los jacobinos, la burguesía decía, no, hay muchos muertos, y dan el paso a los girondinos. Los girondinos, su periodo se llamó el directorio, se instaura la burguesía, ahí está, se aplica el régimen del terror blanco, se elimina la oposición de la rebelión, ¿no? Sostiene la eliminación de la gran propiedad privada, ¿no? Y se genera la conspiración de los iguales, ¿no? La igualdad, ¿no? Su régimen era un régimen de los girondinos un poco como para limpiar de lo que, digamos, los jacobinos habían hecho. Promueve la política de la gran nación, ¿no? A cargo de Napoleón, Napoleón es parte del grupo político de los girondinos, ¿no? Y Napoleón también va a generar, pues, la idea de instaurar una república en toda Europa, ¿no? Eso va a ser una de sus ideas, ¿no? Entonces, Napoleón inicia campaña de invasión a Austria, campaña a Egipto, ¿no? Se impulsó el impulso de la ciencia, ¿no? Del francés Francois Champollion, él va a descifrar la piedra Rosetta, ¿no? Lo que es los egipcios, ¿no? Y la burguesía francesa necesita un gobierno fuerte para defender intereses, por lo tanto, Napoleón, ¿no? Va a ingresar al poder, ¿no? Los girondinos, digamos, que estaba instaurándose, Napoleón del golpe, un golpe de Estado. Y a esa situación donde Napoleón se autoproclama el nuevo líder, se le va a llamar el golpe del 18 Brumario. Y él establece su gobierno llamado el consulado. Y entonces hay que tener tres procesos, ¿no? Los jacobinos con la convención donde se instala la república, los girondinos con el directorio y el golpe del 18 de febrero con el inicio de la era napoleónica con el consulado, ¿no? Bien, vamos a verlo un poco en la asesoría, vamos a intercambiar ideas. Nos vemos más tarde, chicos, cuídense mucho.